No, muy buenas noches. Aquí en eh, en esta noche que por lo menos por acá por mi casa es relativamente fresca, estoy tratando de eh, ver cómo la disfruto porque la verdad que los días están sumamente calurosos. Bueno, pero vayamos al punto, ¿no? Eh, Hoy día vamos a hablar sobre un aspecto de esta reforma bicameral que es altamente controversial. Este es el video número 3 sobre la propuesta aprobada en primera votación de la reforma del Parlamento pasando de la unicameralidad a la bicameralidad. Y vamos a hablar de la reforma de dos artículos, el artículo 107 y el artículo 105 de la Constitución. El artículo 107 de la Constitución establece quiénes tienen derecho a iniciativa legislativa. Y textualmente en su primer párrafo dice lo siguiente: el presidente de la República y los diputados tienen derecho a iniciativa en la formación de leyes. Es decir, esta reforma hace que tengan derecho a presentar proyectos de ley solamente los diputados y no los senadores. A los senadores, al Senado en general, se le da una capacidad revisora que está normada en el artículo 105 de la Constitución. En dicho artículo se dice lo siguiente: aprobada la propuesta de ley por la Cámara de Diputados, su presidente da cuenta en el plazo establecido en el reglamento al presidente del Senado, el cual lo somete a revisión. Es decir, la Cámara de Diputados aprueba un proyecto y este pasa al Senado en el tiempo establecido por el reglamento, ¿no es cierto?, para ser revisado. El Senado no tiene derecho a iniciativa legislativa, solamente a revisión de lo que pueda haber aprobado la Cámara de Diputados. El Senado, en razón de esa atribución, puede modificar, ¿no es cierto?, el proyecto, puede aprobarlo también tal como ha ido, ¿no?, o puede desaprobarlo. Y si sucede este último caso, si rechaza la propuesta de diputado, lo manda al archivo. Si no, lo envía al presidente de la República para su promulgación. Esta manera de manejar las cosas implica no bicameralidad, implica que se ha establecido una segunda instancia a la cual se le llama Senado para que verifique si es que diputados ha hecho su tareita bien. Y si no lo ha hecho bien, la manda al archivo. Las cámaras no tienen igual rango, no tienen igual jerarquía. El Senado, si me permiten la analogía, es como una segunda instancia. Y sencillamente diputados no puede hacer nada contra la decisión del Senado. Es puro burocratismo. Eso no es bicameralismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué se da como consecuencia de esto? Que diputados, la Cámara de Diputados,
no puede objetar la decisión del Senado. Y el Senado se siente en la libertad de hacer lo que le parece respecto a lo que ha hecho diputado, ¿no? En segunda instancia, ¿no es cierto? Esto significa que el Senado se encuentra en minusvalencia, ¿no es cierto? En una capiti diminutio, ¿no es cierto? Porque no puede tener la atribución que sí tiene la Cámara de Diputados de presentar proyectos de ley. ¿Cómo es posible que los miembros de dos cámaras que tienen el mismo origen, que es la voluntad popular, ¿no es cierto?, se vean diferenciados por un ejercicio de la representación que es antagónico? O sea, diputados sí representa para presentar proyectos de ley, el Senado no. El Senado sí representa para revisar y diputados no. Esa es una propuesta desequilibrada. Lo que debería suceder es que si el Senado tiene una propuesta, debería poder presentarla y la Cámara Revisora sería diputados. Y es obvio que está muy bien que si diputados tienen una propuesta, el Senado la revise. Pero en el caso de controversia, es de disparidad de criterios para evaluar una misma propuesta, ¿no? No puede decirse pues que una de las partes, como si fuera una segunda instancia, ¿no?, lanza, y definitiva además, agarra y manda el archivo o lo envía para que se promulgue, luego que ha hecho unas modificaciones que a la sobre las cuales la Cámara de Diputados no tiene absolutamente ninguna posibilidad de opinar. ¿Qué pasa cuando hay discrepancia? En el bicameralismo antes de 1992 había lo que se llamaba la Comisión de Conferencia. Cuando había discrepancia entre los criterios de las dos cámaras respecto del tratamiento de un proyecto de ley, ¿no es cierto?, se reunían senadores y diputados en paridad, o sea, en el mismo número, y debatían. Lo que concluían, sea lo que fuere, aprobar, modificar, mandar al archivo, etcétera, lo que concluían, ¿no es cierto?, era aceptado por ambas cámaras. Eso es lo que hay que hacer. Que no se llame bicameralismo imperfecto a lo que es en realidad burocratismo perfecto. Esto está afectando seriamente los niveles de representación. ¿Cómo es posible que el Senado no pueda hacer uso de una atribución que le corresponde por haber sido elegidos, ¿no es cierto?, de canalizar los intereses de sus representados en el Parlamento? ¿Cómo es posible que diputados no pueda hacer lo mismo, es decir, velar por los intereses de sus representados, viendo si el Senado puede o no puede decidir sobre la modificación o no modificación, sobre el mandado al archivo, etcétera, de un proyecto de ley? Si hay observación presidencial, ¿la va a decidir solamente el Senado? Porque fue la última que supo del proyecto de ley para enviarlos para su promulgación por el presidente de la República. ¿Por qué? Si diputados la aprobaron. Sobre el tratamiento justamente de la observación presidencial, tendremos que pronunciarnos en algún momento. Pero así como están estas cosas, esto no es bicameralismo, es cualquier otra cosa menos bicameralismo. Quienes dicen que no importa que vuelvan las dos cámaras, ya se verá después cómo se mejora el asunto, ¿no es cierto?, deben saber que este es un error fuerte, un error inexcusable de esta reforma constitucional y que revela que los que la han realizado, ¿no es cierto?, no han tenido claro cuáles son los orígenes de la representación tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Y eso solamente
queda ahí porque el video es corto. Les agradezco su atención, pero advierto que esto va a tener serios problemas porque el diputado va a querer insistir ante el Senado cuando el Senado envía al archivo una propuesta y lo que van a decir los del Senado dice así lo manda la Constitución. Sí, y entonces nosotros ¿cómo quedamos? Como unos hacedores de algo que ustedes pueden modificar cuando les da la gana o pueden mandar el archivo cuando les da la gana y eso no es bicameralismo. Va a haber problemas. Y restringir a los senadores, ¿no es cierto?, a solamente revisar y no tener derecho a iniciativa, ya eso es inaceptable, ya eso no admite argumento alguno. Bueno, seguimos conversando sobre este asunto. Ya entraremos en más cosas respecto al cuarto video, pero esta reforma de la bicameralidad no me deja buen sabor, no me deja buen sabor. Van a haber más problemas, ¿no es cierto?, buscando, ¿no es cierto?, un remedio que no cura una enfermedad. Nos vemos.